lindo. Amén. He preparado, le digo, un tema muy lindo, que le ponga atención, un tema del cual nosotros hemos escuchado muchísimas veces de este apóstol, ¿verdad? Y entonces hoy les voy a hablar acerca del apóstol Pedro y la relación que él tuvo con el Señor Jesucristo. Amén. Y podríamos decir que el apóstol Pedro, cuyo nombre original era Simón, este varón fue una de las figuras más destacadas, podríamos decir, del cristianismo primitivo. Es decir, que en el cristianismo primitivo fue la primera etapa del cristianismo, la que surgió tras la muerte y resurrección de Jesús. Y esta etapa se caracteriza por comunidades que seguían sus enseñanzas, compartían también todo en común, oraban juntos, así como nosotros nos reunimos para orar y para poder aprender cada día algo nuevo que el Espíritu Santo nos trae y compartían todo en común y difundían también el Evangelio por todo el imperio romano de aquel entonces. La vida de Pedro podríamos decir que es un reflejo de la transformación que puede ocurrir en una persona cuando se encuentra con Cristo, ¿verdad? Porque la vida que él tenía era muy diferente y también nuestras vidas, antes de nosotros llegar a conocer la verdad, cuando nosotros nos hablaron de Cristo, pues teníamos otra vida, nos movíamos en otras cosas y teníamos otra forma de vida, mas cuando Él llegó a nuestras vidas, todo eso cambió. Este varón fue un pescador común, muy impulsivo, me dice cuando yo estaba estudiando, y pasó a ser un líder valiente y predicador del Evangelio. Amén. Vaya tomando nota porque es muy importante, ¿eh? Para que después cuando usted tenga que hacer repaso o hay algún texto, alguna palabra interesante, usted a través de este relato también pueda llegar, le digo, a la verdad y que el Espíritu Santo le revele, le digo, la palabra. A través de la historia podemos ver la relación íntima entre Jesús y Pedro y que fue una relación de confianza, de corrección y propósito, porque en nosotros, en nuestras vidas, hay siempre, le digo, propósito. No estamos por estar en esta vida. Hay un propósito en nuestra vida por el cual hemos sido nosotros llamados en este tiempo, apartados en este tiempo, y nosotros estamos nosotros buscando de una forma personal, estamos nosotros asistiendo a la iglesia, escuchando enseñanzas, ¿verdad? Para ponerla por obra. Pues así mismo, este varón tuvo un propósito. Pedro fue quien negó a Jesús conocerle, recuerdan, en esta etapa. Y lo negó no solamente una vez, sino que lo negó 3 veces la noche que el Señor Jesús fue arrestado. Y aquí podemos darnos cuenta que Jesús lo perdonó. Mire usted, lo perdonó y lo restauró como líder entre los apóstoles para así continuar su obra aquí en la tierra. Y es por eso que nosotros a través de los testimonios, a través de la palabra que está escrita, nosotros podemos darnos cuenta ahorita qué fue lo que pasó, cuál fue la transformación que tuvo este varón en su vida. Este varón fue hijo de Simón, hijo de Jonás, quien era un pescador del mar de Galilea, y es Jesús quien lo cambió de nombre a Pedro, que en griego significa roca. Y en el libro de Mateo 16, 18 hace ver claramente el propósito que Jesús tenía para que Él sea fundamento de la iglesia.
En Mateo 16, 18 también hay un relato en el cual Jesús le pregunta y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús acababa de preguntar a sus discípulos que quién creían que era él. Y Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús lo declaró bienaventurado y pronunció estas palabras. Bien, aquí Jesús afirma que Pedro, cuyo nombre significa roca, sería una piedra fundamental de la construcción de la iglesia. Pero la roca principal sabemos que es la revelación de Cristo como el Hijo de Dios. Amén. Aquí una vez que he dado un breve, le digo, reseña de quién era Pedro, ¿verdad? Y, y podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 5 verso 4 cuando el Señor Jesús le dijo, boga mar adentro. Voy a leer desde el versículo 1, ¿verdad? Hasta el 4 cuando el Señor Jesús le dice esto. La pesca milagrosa. Mire usted, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y yo como título le he puesto a esta enseñanza del día de hoy, boga mar adentro. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, podemos darnos cuenta nosotros en el relato, ¿verdad? De, de este capítulo de Lucas 5 del 1 al 11 que he dado lectura, apareció Jesús y le habló y le dice que algo que le parecía ilógico después de toda la noche que habían tenido, ¿verdad? Y que no habían tenido frutos en la pesca. Estaban cansados, estaban agotados, ya no querían saber nada, ellos estaban absolutamente decepcionados. Y el Señor le dice, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Este pasaje no solamente a nosotros nos cuenta un milagro,
No, no, no. Sino que este pasaje nos revela cómo Jesús cambia nuestras vidas. Desde que nosotros llegamos a los pies del Señor, muchos estábamos enfermos, muchos teníamos problemas, muchos han estado decepcionados de la vida y ya no han querido continuar. Mas cuando llega Jesús hay una oportunidad muy linda de vida en la cual viene a transformar nuestras vidas. Y cuando el Señor Jesucristo llega a las vidas de las personas, de los seres humanos, que quieren ellos, que aceptan recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hay una transformación en sus vidas. Y y esta es una buena pregunta cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, porque fíjense en ustedes que ellos no habían podido pescar en toda la noche, pero el Señor viene y le habla y le ordena y, y él se hace la pregunta que si es que podían echar la red si toda la noche no habían pescado. Nosotros tenemos muchísimas experiencias, al menos yo tengo muchas experiencias, ¿verdad? De cómo el Señor nos ha ayudado, le digo, a salir de muchas situaciones, de ese cansancio que hemos tenido y que tenemos, porque es una lucha constante de dudas y de fracasos. Y nosotros nos hemos expresado así, yo sí me he expresado, tener ese cansancio, ¿verdad? Porque muchas veces no hemos visto, le digo, nada y parece como que el Señor no nos escucha. Y nosotros podríamos decir, lo intenté todo, ya no puedo más, ¿verdad? Y eso mismo le pasaba, le digo a Pedro, que había trabajado él toda la noche. Él había estado pescando, usando su experiencia, porque él no era un pescador de un momento, de una tarde, de un día. Él tenía experiencia y él usó su fuerza y también su fuerza física, porque para echar la red y poder sacarle de nuevo necesitamos nosotros fuerza. Así cuando nosotros cogemos la escoba, nosotros hacemos, le digo, fuerza. Ahora no digamos nosotros de Pedro que estuvo lanzando, le digo, la red con el grupo y no podían coger nada. Y más cuando esa red viene llena de peces, tienen que hacer un esfuerzo físico mucho más grande para poder subir a la barca todo lo que han pescado, ¿verdad? Y entonces él había agotado toda su fuerza física y había agotado todos los recursos que él tenía, pero no obtuvo absolutamente nada hasta que aparece Jesús y le dice algo ilógico para él, algo ilógico quizás también para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros queremos entrar en controversia, cuando nosotros queremos entrar a hacer, le digo, una recapacitación de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero miren ustedes, cuando nosotros aprendemos a obedecer, ahí está, le digo, la bendición, le digo, del Señor. Porque si él se hacía la pregunta de que no había conseguido absolutamente nada en toda la noche, y el Señor Jesús le dice, boga mar adentro. Este pasaje no solamente nos cuenta un milagro, sino que nos revela cómo Jesús cambia nuestras vidas, cambia nuestra situación, transforma nuestras vidas. Podemos darnos cuenta y yo me puedo dar cuenta de muchos hombres y mujeres que han llegado a los pies de Cristo en una condición, pero ahora son otros porque el Señor Jesucristo cuando llega, llega a dar vida, vida, salud, prosperidad. Cuando nosotros también aprendemos a confiar en Él y a obedecer. El Señor nos dice hoy, confía en mi palabra. Confía en mi palabra. Aunque yo la hayas intentado muchas veces, solo confía y cree. Es lo que nos manda el Señor. ¿Cómo nosotros lo vamos a aplicar en nuestras vidas cuando
Cuando Jesús llega a nuestra rutina vacía, salir de la orilla. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer, salir de la orilla, ¿verdad? Porque muchas veces nos llenamos de temor a querer intentar entrar, les digo, al mar, ¿verdad? Yo soy una de esas, pero es que yo no sé nadar. Yo no sé nadar, entonces a mí sí que me da, le digo, temor, pero este era un pescador. Este hombre, con todos estos que andaban ahí en la barca, eran unos expertos pescadores, ¿verdad? Y la orilla representa ya lo conocido, porque claro, yo me paro ahí en la orilla porque ese es un terreno que está allí firme, ¿verdad? Y yo sé que yo me paro y yo no me voy a hundir. Si yo estoy lejito, le digo del agua, ¿verdad? De la resaca del agua y de lo rutinario. Entonces, cuando el Señor le dice, boga mar adentro, es un llamado que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro y nos hace también a nosotros, a que nosotros aprendamos a confiar en Él. Eso es el llamado que el Señor nos hace. Aprender a confiar en su palabra. Aprender a confiar, a creer en cada palabra profética que le ha sido dada. Aprender y a creer que en cada, en cada prédica, ¿vale? En cada reflexión, siempre tiene que haber algo que el Espíritu Santo a usted le revele y le llegue a su vida, a despertar eso que está dormido. El obedecer la voz del Señor es obedecer en su palabra. Aún en el cansancio, aún en la frustración, aún en la desesperanza, nuestra confianza a lo desconocido. El paso 2 que vamos nosotros a realizar es persistir, persistir. Aunque no veamos resultados inmediatos, persistir. En que si yo digo y yo proclamo el Salmo 23 en mi vida que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? El Señor cumple su palabra. Y nosotros vamos a volver a Pedro. Pero Pedro había intentado toda la noche sin éxito. Pero el obedecer a Jesús, el resultado fue diferente. Cuando nosotros obedecemos y nos dicen, ¿verdad? Los siervos del Señor, mira, no hagas esto, ya no vayas por allí. Y nosotros lo volvemos a hacer, no obedecemos, vamos a caer en el mismo problema. Vamos a tener las mismas dificultades. Pero si nosotros aprendemos a obedecer la palabra, ese consejo que viene del siervo de Dios y de la palabra mismo del Señor, todo va a ser muy diferente y nosotros vamos a tener éxito en nuestras vidas. Y el resultado de Pedro fue diferente. Y esto también nos debe a nosotros a animar a seguir creyendo, aun cuando las circunstancias parecen vacías o repetitivas. Nosotros tenemos que ir a adentrarnos más, como cuando el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro. Nosotros tenemos que confiar. Boga mar adentro, avanza en aguas profundas. Boga mar adentro, obedece. Boga mar adentro, ten fe. Boga mar adentro, ten confianza en la palabra de Dios. Boga mar adentro, sal de tu zona de comodidad. Busca orar, busquemos orar, busquemos nosotros aún más la lectura a la palabra. Busquemos en todo tiempo gozarnos a donde vayan y nosotros escuchemos que van a dar una enseñanza, pues nosotros tenemos que ir allí, entrar en las profundidades de la palabra del Señor, avanzar, caminar con esa seguridad
que solamente el Señor nos da. El paso 3, obediencia en medio de la frustración. Miren, yo hablo, le digo por mí, yo muchas veces me he sentido, le digo, frustrada y, y bueno, no sé lo que el Señor le digo, me tenga y nos tenga en nuestra, le digo, en mi familia, pero nosotros hemos tenido muchos fracasos en los negocios y cuando hay fracasos en los negocios hay pérdidas financieras, ¿verdad? Y aunque yo desde niña me he movido en las ventas porque me encantan las ventas, me encantan, eh, mm, no ha resultado. Y, y en mis pensamientos, en mis momentos, me hago, le digo, ilusión y me hago idea, pues, ¿no? De dos negocios que yo tengo en mente y digo, Señor, si es tu voluntad, tú me proveerás y tú me darás todo lo que yo necesito. Y yo confío, y entonces aquí nos dice obedecer en medio de la frustración. Claro, hay frustración. Y yo sé que hay frustración en cada una de vosotras, en nuestra vida, en vuestra vida privada, en vuestra vida financiera, en, en finanzas, en proyectos, ¿verdad? Pero esto no se trata de esfuerzo, de que nosotros hacemos y de que no vamos nosotros a seguir. Pues si aquí el Señor a mí nos está mandando a obedecer, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecerlo, porque lo que nos pide a nosotros es obedecer. Aún en lo ilógico que parece, pero Dios ya conoce absolutamente todo, porque dice que ya todo está hecho, ya todo está hecho. Alguien que tenga el micrófono abierto, que lo cierre, por favor. Y por ejemplo, algo ilógico también dice que es el perdonar, el, 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 el no perdonar, ¿verdad? Y muchos se llenan, le digo, la boca de decir, no, yo no te perdono, ya que te perdone Dios. Y aunque es algo ilógico, nosotros tenemos que perdonar porque de esa manera somos libres y nosotros hacemos libre, le digo a otra persona, y se cumple la palabra del Señor en el Padre nuestro que dice, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, pero ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. Y entonces, en la obediencia dice que está la bendición. La obediencia abre el milagro. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a ser obedientes. Porque aunque no lo hemos logrado con esfuerzo, Dios lo puede hacer en un instante. Así, en un instante, ¿verdad? Y cuántos nosotros no hemos recibido noticias que no lo esperábamos y que han sido así inmediatas, ¿verdad? Pues el Señor lo hizo. Y aunque nosotros creíamos que no iba a pasar, que no iba a suceder, el Señor lo hizo. Y es que el Señor es grande, maravilloso y todopoderoso. En el versículo 5:4 hay este milagro que dice, ¿verdad? Que es el propósito en la cual el Señor le ordena a Pedro y le dice, boga mar adentro. Ese propósito era el milagro, pero ese fue solamente el inicio, porque cuando Pedro vio la abundancia de peces, porque él lanzó la red, y entonces, miren ustedes, lanzó la red y esa red salió cargadísima de peces, ¿verdad? Y entonces, claro, y si nos hubiese sucedido esto, ¿verdad? Y si nosotros estuviésemos también con otra persona que no era el Señor Jesús, y él viene, esa persona viene y nos dice que hagamos una cosa y nosotros obedecemos y nosotros lo hacemos, en ese momento que ocurre el milagro, nosotros podemos darnos cuenta que nosotros somos tan pequeños ante la grandeza del Señor. Amén. Y entonces ahí Pedro reconoció la fragilidad, como también nosotros somos frágiles. Es que somos tan pequeños.
Es que no somos absolutamente nada ante la grandeza del Padre. Y por eso nosotros tenemos que obedecer a la palabra, porque la palabra del Señor trae cada consejo para cada situación. Y si muchas veces nosotros no encontramos, es porque no buscamos en nuestra intimidad a que el Espíritu Santo nos revele que ahí está toda la respuesta y aprender a confiar en el Señor. Pero el Señor Jesucristo ya tenía un propósito para Pedro. Y Jesús le dijo en Lucas 10, y así mismo y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombre, porque ya tenía propósito para Pedro, ¿verdad? Que ya no iba a pescar peces ni iba en el mar, sino que este varón se iba él a dedicar a proclamar la verdad de Jesús en la tierra. Y el Señor Jesucristo en este tiempo nos quiere dar una nueva identidad de hija, y esa somos nosotros, que tenemos propósito. Dios no solamente quiere saciar la necesidad que tenemos en nuestra vida física ni espiritual, sino que Él quiere convertirnos a nosotros, a que nosotros cambiemos nuestras vidas con nuestro testimonio. Que si antes éramos peleonas, pues ya no peleamos. Que si antes andábamos, le digo, por decir, en metidas en fiestas que no nos edificaban, pues ya no lo hagamos. Porque si desde luego Él llegó a cambiar, a transformar nuestra vida, nuestro testimonio tiene que ser para bien, porque nuestra vida tiene que ser intachable. Porque en el libro de Juan 15:16 me dice la palabra del Señor, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es dar un paso de fe en algo que hayamos dejado en nuestra vida anterior por cansancio, por duda, por temor. Hay que bogar mar adentro. Este mensaje no solo fue para Pedro, significa el atreverte a confiar, el atreverme yo a confiar, el atrevernos a confiar en el Señor, en que cuando ustedes estén dando una palabra, en que cuando ustedes están dando un mensaje a una persona que necesite, animarlas a confiar, a creer más allá de la lógica aunque ya lo hayan intentado y te digan, no, yo ya no quiero saber nada, yo ya lo intenté, yo ya lo hice, yo ya fui, ya caminé, no pasa nada, hay que retomar esos proyectos que se quedaron estancados, ese plan que tú tenías con tu amiga, con tu vecina, de ir a hablarle de la palabra, de que ella pueda ver, de que ellos puedan ver la gran transformación de vida que hay en ti, que se ha producido en ti desde que el Señor Jesucristo llegó a tu vida. Esas son las oportunidades que nosotros debemos de buscar y de abrir camino, como lo dice el Señor cuando le dijo, boga mar adentro, adentrarte más, confiar, a caminar, a creer, a ver más allá de nuestras posibilidades. Jesús solamente quiere llenar nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas, que ahora que nosotros somos luz, también llevemos esa luz a quienes viven en oscuridad. Y aún yendo, le digo, a la iglesia, hay muchas personas que viven en la oscuridad, porque ellos quieren vivir un evangelio light, a abrazarles, a demostrarles de verdad el amor,
a decirle que hay esperanza en el Señor Jesús. Aquellos también alcancen a ver la luz de la reconciliación en nuestras vidas y también ser proyectados, le digo, para otros. Amén. Entonces, esta reflexión que le titulé Boga mar adentro nos anima a seguir, le digo, adelante creyendo en el Señor, a estar atenta a su palabra, estar atenta a su voz, a avanzar y adentrarnos a aguas profundas, a obedecer y de ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Y yo en esta tarde yo quiero declarar que tus redes vacías hoy se llenan con la provisión sobrenatural de Cristo. Que tu historia de fracaso será transformada en testimonios de victoria, porque escrito está que entramos en una nueva etapa, que ya no somos cuando nosotros empezamos en el 2020, en el enero de este 2020, que faltan solo 2 meses. Y yo creo que en estos 2 meses Dios tiene bendiciones muy bonitas para nosotros. Y eso es cuando nosotros le creemos. Así que yo les animo en este momento de que ustedes boguen mar adentro, confiando cada vez más en la palabra del Señor, aprender a ser obedientes en todo tiempo y que haya una transformación completa como el Señor quiere que nosotros seamos. Y yo voy a hacer una oración muy cortita con respecto, le digo, al tema que yo le he dado. Padre, yo te doy las gracias en este momento, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad, Señor, de dar esta enseñanza, Rey de Gloria, Padre mío, en la cual titulé Boga mar adentro, Señor. Y yo te pido, Rey soberano, de que sea usted, Señor, hablándonos a nuestro oído, Padre, llenándonos, Señor amado, de tu presencia para ir más allá, Señor, de lo que miran nuestros ojos, Padre, o de lo que nuestras capacidades, Señor amado, creen, mi Dios amado, Padre. Adéntranos, Señor amado Padre, a aguas más profundas en tu espíritu, Padre. Enséñanos, Señor, a confiar más en usted, Padre, en el propósito que tú tienes, Padre mío, para nuestras vidas, mi Dios amado. Llévanos, Señor amado, a lugares, Señor amado, Padre Santo, donde aprendamos solamente a depender de usted, Señor, porque usted es todo en nuestras vidas, Padre. Señor, mi Dios bendito, Padre, enséñanos a echar esas redes, Padre mío, Señor, Padre, a lugares y a personas, Señor amado, que aún están ellos en oscuridad, Señor. Te pido que tú seas levantando, Señor amado, Padre, que seas tú preparándonos, Señor, que tú nos des las fuerzas que necesitamos para poder avanzar, Rey de Gloria, en tu reino, Padre. Señor, también te pido que seas tú, Señor, mi Dios, Padre, poniéndonos, Padre, en nuestro caminar, Señor, mi Dios, a personas ideales, Rey de Gloria, personas, Señor amado, llenas de tu presencia, Padre, llenas de tu palabra, mi Dios bendito, Señor, y que tu palabra sea, Señor, revelada más a nuestro espíritu, mi Dios bendito, Padre. Señor, para que cuando tú, Señor amado, nos pidas que nosotros echemos, Señor amado, esa red, Padre mío, a los más necesitados, podríamos, Señor amado, hacer una buena cosecha de almas, Padre. Estamos orando, Padre, por un avivamiento, Padre, de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, Señor. No solamente aquí, Padre, a nivel mundial, Padre mío, está habiendo un avivamiento, Señor. Hay una búsqueda, Padre mío, Señor, de tu presencia, Señor, porque se han dado cuenta, Padre,
que estamos viviendo en tiempos peligrosos, Señor, y solamente eres tú, Rey soberano, quien nos puede, Padre mío, sacar, Señor, mi Dios bendito, de todas, Señor amado, esas situaciones, Señor, mi Dios. Padre mío, enséñanos, Padre Santo, a ser atrevidos, Padre, a aprender a navegar, Señor, agarrados, Señor, tomados de tu mano, Padre. Bendito Dios, bendito Padre. Hoy declaro, Señor amado, Padre, que usted, Señor amado, Padre, permanece y se hace más grande, Señor, en nuestra vida espiritual, Padre mío, y que tomadas de tu mano nadie nos podrá, Señor, hacer daño. Te doy las gracias, Señor, en esta tarde, Señor, mi Dios. Y te pido, Padre, que esta enseñanza, esta palabra, Padre mío, haya sido de provecho, Padre, para cada una de mis hermanas que se ha dado tiempo, Señor, este día lunes, Señor, para poder escuchar, Rey de Gloria, Señor amado, tu palabra. A usted la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Muchas gracias.